han tomado decisiones, que hay aprobaciones de parte del Pleno en jornadas que han sido extensas con tal de aportar lo que a ustedes les corresponde en la legislación. ¿Qué destaca de este trabajo? ¿En dónde han centrado su atención, presidente Alan Rodríguez? Bueno, mire, realmente esto que hoy estamos viendo los guatemaltecos y realmente todos los seres humanos en el planeta es algo histórico que no se había dado antes, y pues es un gran reto el que estamos asumiendo al frente de los cargos en los que hoy estamos, y pues decirle a la población que con toda la tranquilidad y honestidad que estamos haciendo el mejor trabajo. Hemos sido electos primeramente por la población para poder realizar un buen trabajo en representación de ellos, para poder realizar un trabajo en el que se vea el bienestar de la mayoría de todos los guatemaltecos, y en el peor de los casos de la mayoría, y eso es a lo que estamos llamados. Y pues hoy contarle de que ante esta situación histórica que lamentablemente nos encontramos ante una pandemia, ante un virus que nos afecta, antes visto solamente en las películas, y que hoy nos toca que vivirlo en carne propia, pues el Congreso está dando ese apoyo, ese trabajo que estamos llamados nosotros a realizar. Convocamos a una comisión presidencial. Mediante esta comisión, pues todos los partidos políticos representados en el Congreso de la República presentaron sus propuestas, y en esta mesa pues analizamos propuesta por propuesta y fuimos llegando a consensos. Pero quiero contarle que esto fue en 3 días, ¿verdad? Empezamos a integrar una propuesta, y hoy por hoy pues tenemos un decreto con las primeras medidas, con las medidas iniciales para poder contrarrestar el impacto de los efectos de la pandemia, del virus, ¿verdad? Este es un primer paquete, digamos, de iniciativas que condensamos en un solo decreto para poder apoyar a la población. Que hay muchas cosas más por hacer, por supuesto, pero estas vendrán en la medida en la que el virus vaya evolucionando. Entonces, contarle que empezamos en Guatemala, creo yo que el Ejecutivo ha dado las mejores muestras de cómo poder prevenir, para poder contener este virus, la propagación de este virus. Y en Guatemala hemos sido el primer país que salimos con un estado de calamidad con 0 infectados. Entonces, eso es lo que ha permitido que, a pesar de que Guatemala tiene de las mayores poblaciones a nivel de Centroamérica, por ejemplo, en comparación con Costa Rica y Panamá y El Salvador, nosotros tenemos 3 o 4 veces más la población de esos países. Sin embargo, la cantidad de infectados es mínima, y pues creo que hay esperanza, porque ya, a pesar de que ahorita tenemos 24 personas identificadas, una de estas falleció, pero tenemos 4 personas que ya se curaron, digamos, de este virus, y eso nos da una esperanza para el país, porque no solo se está conteniendo, sino que además ya estamos pasando ese periodo de incubación, donde ya personas infectadas pues han sido ya curadas de este virus, han logrado salir y superar este virus, y eso nos da a nosotros pues esa esperanza, y es justamente en base a esa evolución que también el Congreso va a ir emitiendo las medidas en cuanto a materia legislativa se refiere. Y claro, debe tener un grado de complejidad. ¿Qué tan difícil ha sido para ustedes el hacer un balance, supongo? Porque que quisiéramos muchas cosas, sí, pero obviamente aquí hay pues varios actores que considerar, desde el presupuesto de la nación, que sé que ha sido motivo de preocupación, hasta el tema empresarial, el tema de empleos, tantos aspectos enfocados mucho a la economía del país. Pero ¿cómo hacer un balance de estas situaciones? ¿Cómo lo han logrado, presidente Alan Rodríguez? Bueno, primero decirle que el estar sentado en esta silla es una responsabilidad muy grande, donde hay que tomar decisiones fuertes. Sin embargo, decirle a la población que puede tener la tranquilidad de que estamos haciendo el mejor trabajo, considerando y evaluando justamente lo que usted mencionaba, todos los factores, pero sobre todo todos los sectores, y dándole prioridad a la protección de la salud y la vida del guatemalteco. Sin embargo, tenemos que ser responsables, alguien debe de ser responsable, y nos toca a veces tomar decisiones fuertes para poder pensar no solo en el momento de ahora, no solo en el hoy, sino que tenemos que pensar en el mañana. Y muchas personas pues se dejan manipular por personas
perversas que tratan de aprovechar de esta situación políticamente. Nosotros, el estar en esta silla lo hace a uno olvidarse de una reelección o de pensar a uno políticamente en una elección. Nosotros no estamos pensando en la reelección en este momento. Nosotros estamos pensando en cómo contener y atender esta situación. Y eso es lo más importante, el poder actuar con responsabilidad, pero sobre todo guardando el equilibrio. Pero hay un consenso de despolitización, digamos, porque si algún ente es político es el Congreso de la República. ¿Han logrado despojarse de estos pensamientos políticos para tomar las decisiones ustedes y sus compañeros diputados? Le quiero comentar lo bonito de esta comisión presidencial, que fue una propuesta de varios bloques legislativos. Logramos establecerlo la semana pasada, el día viernes, y una de las primeras medidas y requerimientos al sentarnos en esa mesa fue que dejáramos a un lado nuestra bandera partidaria, porque aquí ahorita no se trata de partidos, ¿verdad? O sea, aquí se trata de poder luchar por los guatemaltecos, y ese fue el consenso entre las 19 bancadas. Así nos sentamos en la mesa y así empezamos a hacer, los 19 bloques empezaron a hacer sus propuestas y empezamos a analizarlas. Por supuesto que aún están en esa matriz donde pudimos identificar esas propuestas. Por supuesto que en esa matriz quedaron algunas pendientes de tomar en cuenta, pero cuando usted estornuda no se le da el tratamiento para una pulmonía. Cuando usted estornuda, usted se resguarda, toma agüita con miel, empieza poco a poco, y en la medida que su gripa va evolucionando, usted va evolucionando con el tratamiento. Lo mismo pasa en este tipo de toma de decisiones. Debemos de ir viendo cómo evoluciona este virus, cómo evoluciona el efecto de la pandemia, y de esa misma manera van a ir evolucionando las medidas que vayamos tomando. Lamentablemente, cuando le hablo de esos consensos, aun cuando ya había un acuerdo previo de que todos íbamos a respetar las medidas tomadas en este decreto, pues lamentablemente a algunos se les olvida y dejan por un lado algo tan importante y tan valioso como es el consenso, y creen que estamos en elecciones y quieren empezar a sacar pecho político de esto, y de una manera oportunista empiezan a manipular a la población para poder decirles: este es el momento, esto es lo que nosotros queremos ahorita, lo que necesitamos ahorita es esto. Sin embargo, yo no creo que la mayoría del Congreso esté equivocada. Realmente hay muchos diputados responsables que saben el mandato que nos ha conferido la población, y es el de pensar no solo en el momento ahorita, no solo de pensar en la crisis que aún no nos ha pegado, y esperemos que no lo haga y que no suceda, pero que no nos ha pegado de la manera más fuerte. Miren los efectos que han tenido otros países, donde los muertos lamentablemente son centenares y miles en otros países. Afortunadamente en nuestro país es solo una persona y son solo 24 casos los que están identificados. Yo creo que eso es reflejo del buen actuar de lo que está haciendo el organismo ejecutivo y lo que está haciendo el organismo legislativo, actuando con tiempo, con prevención, que por supuesto esto nos trae consecuencias, por supuesto que todos, pero no son consecuencias que las haya dispuesto ningún partido político, son consecuencias de este virus que ha afectado a todo el mundo, y a que nosotros como autoridades nos corresponde el ser responsables y el poder empezar a tomar las medidas necesarias. Ese fue el acuerdo en el que llegamos en esa mesa donde estaban representados los 19 partidos políticos. Sin embargo, uno pues, y pensando que mañana son las elecciones, dispuso romper ese acuerdo y empezar a sacar pecho político al punto de empezar a pagar pauta, empezar a pagar anuncios en las redes sociales para que esos mensajes de manipulación lleguen hasta el último rincón del país. Nosotros, más que estar preocupados por ese tipo de publicaciones, estamos preocupados en el actuar en el día a día de cómo está evolucionando este virus y cómo podemos controlar la situación, pero también cómo vamos a salir de esto. Porque después de esto tiene que haber juntos vamos a salir adelante, juntos saldremos adelante. Y después de esto hay que pensar en el mañana también, ¿verdad? Aquí la prioridad es la salud de los guatemaltecos y en base a eso estamos trabajando. Pero ya en este acuerdo se tomaron las primeras medidas para la reactivación económica.
Este es un primer paquete de iniciativas. ¿Qué contiene precisamente este decreto? Y en medio de esto, si se apegaron a lo que pedía el Ejecutivo, el presidente Alejandro Yamatei, presidente del Congreso, Alan Rodríguez. Pues mire, no es tanto lo que pida el presidente de la República, estamos atendiendo lo que necesita la población. Y la población necesita muchas cosas. La población desearía que se tomaran hoy una serie de medidas que no pueden tomarse en este momento, ¿verdad? Que se tomarán, por supuesto, que están siendo consideradas, por supuesto, pero esto va a ir evolucionando. Entonces, las medidas se han tomado en base a lo que la población necesita y lo que nosotros como diputados hemos podido ver en nuestros distritos, lo que hemos podido identificar. La mayoría de diputados somos distritales y hemos ido a nuestros departamentos a ver las necesidades de la población y en base a eso es que dispusimos estas medidas. Por ejemplo, el tema de controlar el acaparamiento de medicamentos, servicios o insumos alimenticios o de limpieza, por ejemplo. Vimos con tristeza que de un día para otro empezó a incrementar el precio de las mascarillas, del alcohol en gel, y que en muchos lugares no estaban porque sabían que se iba a poner más caro conforme esto avanzara y empezaron a acaparar estos insumos. Entonces, mediante este decreto hemos establecido un artículo donde se le da a la DIACO esta responsabilidad de vigilar que no se produzca este acaparamiento. Otra cosa importante es el monitoreo de los precios, ¿verdad? Ver que los precios realmente no haya un aprovechamiento de esas personas perversas que quieren a costillas de la crisis de la población hacer su agosto. Por ponerle un ejemplo, el saco de maíz, el quintal de maíz en Sorolá, en los municipios, subió 400 quetzales, pues, en una semana subió 400 quetzales, y no es posible que esto se esté dando. Entonces, primero, el monitorear los precios para que no haya ese abuso en el precio para el ciudadano. Pero no solo ver que no haya un abuso, sino que también que no haya desabastecimiento. Entonces también tomamos en cuenta el tema del desabastecimiento. El Ejecutivo está trabajando en eso, ha quitado los aranceles el Ejecutivo, y eso sin necesidad de regularlo. El Ejecutivo dispuso quitar los aranceles para que pueda ingresar maíz, frijol, granos básicos para poder abastecer a la población. Entonces esto va de la mano y por supuesto que estamos trabajando en coordinación con el Ejecutivo. Esa es la ventaja de que hoy, pues yo como presidente, si haya sido electo por el partido oficial, tengo coordinación y comunicación con el presidente del Ejecutivo, y lo que hacemos pues es obviamente contemplando las necesidades, como le repito, no el presidente, no el Ejecutivo, sino esa buena comunicación para poder entender cuáles son las necesidades de la población y qué se puede a través del presupuesto hacer y qué no se puede en este momento hacer. Entonces, esas son algunas de las medidas. De ahí tenemos el tema, por ejemplo, de poder, el artículo 4 de ese decreto, se aprobó un sistema de difusión de información. A muchas personas no les llega la información en su idioma materno, y es por eso que dispusimos que a través de la Academia de Lenguas Mayas se pudiera transmitir la información para cada una de las poblaciones en su idioma. Tenemos ahí también el tema de la colaboración ciudadana. Hay un artículo donde pues hacemos ese llamado para que las personas que residan o guarden cuarentena preventiva tengan ese respeto para poder estar con ese ambiente armonioso y de respeto, porque ahora no sé si usted se ha dado cuenta que salen hasta con la foto de la persona y dicen esta persona tiene COVID, esta persona tiene coronavirus, y empiezan a estigmatizarla, y eso es algo que debemos de evitar y que es muy común lamentablemente entre nosotros, y es algo que no podemos permitir. Realmente ese es un llamado más que todo moral para que guardemos ese respeto, porque a cualquiera nos puede pasar. Entonces no es posible que como guatemaltecos, como hermanos, nos estemos señalando y estigmatizando. Entonces también nos hicimos ver en este decreto, también el hacer el llamado al personal del gobierno que estén apresto para poder atender las necesidades del Ejecutivo en la medida que lo vayan requiriendo. También tenemos unas medidas de impacto social, y es por ejemplo en el tema del cumplimiento de los pagos por colegiaturas, para evitar que se prohibir el cobro de multas, demoras y de gastos administrativos o intereses, y que esto no vaya a generar que los padres queden marcados con un mal récord crediticio o prohibir la reinscripción de los niños en el siguiente ciclo educativo. Esta es una medida importante y aplica para centros, colegios y para universidades.
Entonces esto es también un mensaje para que la población pueda tener esa tranquilidad. Luego el tema de la alimentación escolar, el poder garantizar que la alimentación escolar seguirá llegando, a pesar de que los niños no estén estudiando, que les va a seguir llegando la alimentación escolar vía el Ministerio de Educación. Algo que se reguló, pero que sin embargo vimos que el Ministerio de Educación ya lo estaba realizando. Entonces, estamos trabajando en esa buena coordinación. Yo creo que se están tomando las medidas necesarias. Y luego, pues tenemos, por ejemplo, se aprobó uno de los bloques, propuso el tema de coordinar con las instituciones de salud, el poder atender a todos los migrantes en tránsito que pasan por nuestro país, porque la migración no se detiene. Entonces era importante el poder también considerar este tipo de medidas donde se les pueda atender a las personas que viajan por nuestro país. Luego también otra bancada propuso el poder tener un centro de atención permanente en el centro de atención de retornados en la Fuerza Aérea, porque ahí es donde vienen nuestros hermanos retornados de Estados Unidos, y hay que tener, primero, que ese puede ser un foco de contaminación, de contagio, si hubiera alguna persona que viniera contaminada. Entonces ahí deben de tenerse los insumos necesarios para poder garantizar que estas personas que vengan primero van a pasar esos controles y van a cumplir la cuarentena en el caso que deban de hacerlo. Y luego, pues sobre todo, que el personal médico tenga la certeza que va a estar protegido y pueda hacer su labor con toda tranquilidad. Claro. Eso dentro de las medidas de impacto social, que es importante que la población las conozca. Luego tenemos las medidas como compensadores sociales. Mediante una ampliación al presupuesto general de ingresos del Estado, se hizo una ampliación donde se implementaron algunos fondos, porque sabemos de que hoy más que nunca hay que atender la necesidad de todos los guatemaltecos. Se creó el Fondo de Emergencia FEMER con 1.500 millones, de los cuales 800 millones están destinados para la remodelación de la infraestructura de hospitales, centros de salud, equipamiento hospitalario y los insumos sanitarios para la atención y la cobertura en primero y segundo nivel de atención. De estos 700 millones son para esto, y dispusimos 100 millones para poder crear estos laboratorios en todo el país, porque actualmente está únicamente el laboratorio nacional. Entonces en el interior llega la persona, se le hace el hisopado, se le hace la prueba, pero el hisopado tiene que ser trasladado hasta la capital. Entonces hoy estamos destinando 100 millones exclusivamente para poder implementar los laboratorios específicos de prueba en todo el país y que podamos tener esto al servicio de la población. Luego tenemos un fondo de 700 millones para apoyo alimentario y en prevención del COVID. Estos 700 millones fueron dispuestos 350 millones para el Ministerio de Desarrollo y 350 millones para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, con el cual se pretende, a través de cupones, el poder, a través por ejemplo, de la cadena, hay 120,000 tiendas en todo el país, que con esto también se va generando, reactivando la economía, que a través de estas 120,000 tiendas las personas puedan con su cupón poder llegar a obtener sus granos básicos, poder llegar a obtener el apoyo que se está disponiendo a través de este programa de apoyo alimentario. 700 millones para poder apoyar en ese sentido, 100 millones para apoyo en la cobertura al programa del adulto mayor, que es uno de los grupos más vulnerables de la población. Entonces se dispusieron 100 millones para atender a 20,000 adultos mayores más. Y luego pues también se incluyeron 100 millones para atender al agricultor, para poder atender al agricultor, al campesino, con 100 millones para poder apoyarlos a través del MAGA también. Entonces estamos pensando en todos los sectores, que definitivamente puede decir que no es suficiente. Seguramente que no lo será, porque para poder atender todo se necesita mucho, pero con esto creemos que es importante poder empezar a avanzar. Luego también el Fondo de Protección a Capitales, se dispusieron 250 millones de quetzales para créditos para comerciantes individuales, profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y crédito. Entonces esto es algo importante, porque a las personas que tienen su pequeña empresa o su negocio
y hoy pues no están produciendo y tienen aquel deseo y compromiso moral también de poder mantener a su personal, pues necesitan ese apoyo económico y van a poder hacerlo a través de estos fondos para poder pagar su planilla, por ejemplo. ¿Quién va a otorgar estos préstamos? Esto es a través del CHN. Ajá. Es el Fondo de Protección de Capitales y será administrado a través del Crédito Hipotecario Nacional. Y bueno, también tenemos el Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, ¿verdad? Pensando en las MIPYMES. El tema del turismo, el sector turístico ha sido golpeado fuertemente. Hay muchos hoteleros que son micro o pequeños o medianos empresarios que hoy se han quedado con todas las reservaciones canceladas. Tenemos muchas personas, muchos comerciantes que, como le comentaba, están incluidos en el primer préstamo, y en este de la micro, pequeña y mediana empresa, pues también aquellas personas. Yo le puedo hablar de mi departamento, por ejemplo, en Sololá, todos los lancheros, hoy ver todas las lanchas paradas a la orilla ahí en la playa, porque no hay a quien transportar, ¿verdad? Toda esta gente ahorita no tiene, vive el día a día. Claro. La calle Santander, famosa en Panajachel, vacía, y esta persona también vive el día a día. Pero estos préstamos les podrían alcanzar a pequeños comerciantes, como por ejemplo los vendedores de la calle Santander. Para comerciantes está pensado el del CHN, donde este decreto debe ser regulado, debe ser normado por el Ejecutivo en un plazo de 10 días, y en esa reglamentación donde se debe de crear las condiciones para que sean realmente accesibles. Nosotros estamos asignando los fondos, poniéndoles un destino para los sectores que lo necesitan. Hoy le corresponde al Ejecutivo el cumplimiento de la buena ejecución de estos fondos. Por supuesto que los diputados estaremos ahí fiscalizando que le puedan llegar a la población más vulnerable. Y tienen destinos específicos, digamos, lo que son 100 millones, ahí pararía, para no confundirlo con la ayuda que puedan eventualmente dar en otro sector que usted ya explicaba. Sí, definitivamente, por eso son varios fondos, cada uno atiende a un sector de la población, y ya la ejecución del fondo, de la implementación de estos fondos, será a través del organismo ejecutivo y cada una de las unidades ejecutoras. ¿Y son fondos de los cuales ya se va a disponer de este recurso? Ya, esto es inmediato al ser publicado, tiene que ser reglamentado, y pues ya puede disponerse. Lo importante de esto es que es una medida urgente, por eso que sacaron estas primeras medidas, las medidas iniciales de apoyo y de atención, que por supuesto que vendrán otras, pero estas son las más importantes que dispusimos en este momento. Escuchábamos recién de último minuto la confirmación de un nuevo caso más de coronavirus por parte del presidente de la República, aunque también de una persona más recuperada, de lo cual ya tendremos otros detalles en su Noticentro SN de las 5 de la tarde. Mientras tanto, vamos a aprovechar el tiempo para seguir conversando, y es que lo decía usted, presidente del Congreso, depende de cómo esté esta situación. También pues el presidente hoy que se dirija a la nación irá teniendo, pues se anticipa que mejores noticias, y eso es bueno. Pero también la población de estas aprobaciones que ustedes tuvieron en el Congreso de la República mediante este decreto, hablaban de los servicios públicos. Ya me comentaba usted del freno que se le pone a los colegios y a las universidades para que colaboren pues con los padres de familia, pero ¿qué hay de los servicios básicos? El agua, la luz, el teléfono. ¿Hay alguna disposición en este sentido, presidente? Sí, por supuesto. Mire, aquí como lo hablamos, las medidas van a ir evolucionando a como el virus vaya evolucionando. Lo que hablábamos al principio, ¿verdad?, del ejemplo de que cuando usted estornuda no se le puede dar un tratamiento para la pulmonía. En ese sentido, el Congreso tiene que ser responsable y consecuente con la forma en la que vaya evolucionando esta pandemia, porque, mire, gracias a Dios hoy tenemos esta buena noticia. Bueno, lamentable que haya un caso más, pero también positivo que haya un caso que ya también se haya recuperado. Ya son 5 casos recuperados de este virus, y eso nos da esperanza. Eso nos puede poner a pensar en 2 escenarios. En uno, en que pocos días estemos con muchas personas ya recuperadas y con menos casos de personas infectadas, y entonces las disposiciones que debe de emitir el Congreso de la República deberán de ser unas, ¿verdad?, enfocadas a esto, y ya definidas en cuanto a la recuperación, a la reactivación económica.
Pero está el otro escenario en el que esto se va a desbordar y que haya más personas que puedan infectarse, que esperamos que ese escenario no se dé y pues que esto vaya a irse con cantidades mucho más fuertes, y entonces ahí las medidas deben de ser otras, licenciado. Entonces nosotros debemos de ser responsables en el actuar de lo que nosotros dispongamos en las leyes, porque no podemos entrar con curas o con soluciones que salgan más caras que la propia enfermedad. Entonces muchas veces a las personas esto no lo ven, porque estamos pensando siempre en el momento, en lo que nos aqueja en este momento, pero nosotros hemos sido electos para actuar con responsabilidad. Y eso quiere decir que debemos de pensar no solo en el hoy, no solo en la crisis, sino que debemos de pensar en el que viene. Entonces, hoy con estas medidas estamos seguros que estamos dándole una solución a los guatemaltecos, porque realmente necesitamos ser atendidos en esto. Primero, que no haya abuso, que no haya acaparamiento y que no haya abuso en el incremento desmedido de los insumos de la canasta básica, los artículos de la canasta básica, en los medicamentos, en los insumos necesarios para contener el virus, por ejemplo las mascarillas, el alcohol. Esto es importante. Luego el tema de los colegios, que las personas sepan que no van a tener problemas con el pago de los colegios, pero también de las tarjetas de crédito. Hemos regulado también el tema de las tarjetas de crédito y los préstamos, ¿verdad? Las tarjetas de crédito, dándoles un tiempo ahí, un tiempo de 60 días. Y también para la micro, pequeña y mediana empresa, las cuotas de 3 meses en sus préstamos fiduciarios, prendarios o hipotecarios, ahí hasta 90 días, para que después pueda ser diferido este pago en 6 meses. Entonces sí hemos tomado estas disposiciones para poder atender a la gente. Estas aplican para ciertos sectores, ¿verdad? Tarjeta de crédito para la gente, las personas de clase media, para que puedan hacer uso de su tarjeta, pero tengan esta oportunidad de poder diferir el pago. Y en el tema de los servicios públicos también se amplió la cobertura temporalmente. Fue ampliada la cobertura de la tarifa social. Antes solo eran beneficiadas las personas que consumían de 1 a 88 kilowatts. Hoy, con este decreto, hemos permitido que se pueda apoyar disminuyéndole el precio a los que tienen de 1 a 60 kilowatts, y además hemos incluido a los que consumen de 61 hasta 125 kilowatts, donde le estamos dando entonces más cobertura a la población con la tarifa social, donde pagarán menos por cada kilowatt de energía. Esa es la medida que podemos y que es viable económicamente en este momento. ¿A cuántas personas podrían alcanzar con este beneficio de la tarifa social? Pues mire, realmente es el dato exacto no lo tengo, lo maneja el ministro de Energía y Minas, pero realmente incrementa grandemente la cobertura, porque las personas que consumían 88 kilowatts, que eran las personas que facturaban más o menos en su recibo 150 quetzales, hoy van a poder ser incluidas todas las personas que su factura les llega más o menos de 200 hasta 220 quetzales, y van a ver significativamente la baja, la mitad prácticamente. La baja en su, no la mitad, pero sí les van a ver la baja en el recibo de la energía eléctrica, y eso aplica para todos los distribuidores de energía. Ahora entiendo que hay una mejor tarifa para los que no están incluidos en la tarifa social. ¿Es esto cierto, presidente? Pues ahorita se amplió. Antes eran solo los que tenían hasta 88 kilowatts, ahora hasta los que tienen consumen hasta 125 kilowatts. Ampliamos temporalmente la cobertura durante que dure todo el periodo de la calamidad. Ha sido ampliada esta cobertura en el servicio de la energía eléctrica. ¿Es temporal esta disposición? Esto es temporal. Si todas estas medidas, todo este decreto está vigente hasta que termine y culmine la calamidad, que fue ampliada también en otro decreto que aprobamos en el Congreso hasta el 5 de mayo, ¿verdad? Entonces, mientras que dure este tiempo, obviamente habrá que analizar en su momento si el Ejecutivo requiere que el estado de calamidad pues se vuelva a ampliar, y este decreto continuará teniendo vigencia. Pero las medidas aplican para la calamidad, y obviamente donde dice que se difieren los pagos en la cantidad de meses que aquí se regularon. Hablábamos entonces de la energía eléctrica. ¿Hay algo para los otros servicios básicos? Pues mire, el tema ese es otro. Ahorita lo importante era el tema de la energía eléctrica, que a través de la energía eléctrica usted le apoya, digamos, el tema, evita que haya cortes de agua, por ejemplo,
porque usted no puede distribuir distribuir agua si no es con energía. Y es por eso que también estamos saliendo con esta medida, para que hay empresas municipales de agua, hay pequeñas y medianas empresas de agua. La gente piensa siempre en las grandes empresas. Nosotros tenemos la responsabilidad de pensar en el micro, pequeño y mediano empresario que presta el servicio. Las municipalidades también dan ese servicio. Entonces, para poder la municipalidad proveerle agua a su población, necesita el servicio de energía eléctrica, y no podemos permitir que el sistema colapse. Y si hay una crisis que no sabemos hasta cuándo va a durar, no podemos permitir que el sistema colapse tan tempranamente. Pues tenemos que ser responsables y tratar de alargar estas disposiciones, y en la medida en la que vaya evolucionando el virus, vamos a ir evolucionando las medidas. Por supuesto que estamos de acuerdo con que en algún momento se lleguen a suspender los pagos, pero eso lo va a ir demandando la manera en la que el virus se vaya ampliando y las medidas económicas así lo vayan requiriendo. Presidente Alan Rodríguez, había ciertas propuestas, por ejemplo las de la Cámara de Comercio, de hacer un fondo a manera de impuesto en las gasolinas, que se podría ayudar a paliar la emergencia, planteaban ellos, e incluso el diferir el pago del bono 14 de ayuda a las empresas. Este tipo de ideas son de las que usted habla, que vendrán después, ya llegaron con ustedes, ¿cómo las van a canalizar? Sí, mire, hay muchas propuestas, realmente hay muchas propuestas de todos los sectores. Justamente el día que aprobamos este decreto nos llegó esta propuesta del tema del impuesto al combustible. Mire, propuestas en la matriz que tenemos hay muchas. El tema por ejemplo, el tema se aprobó un punto resolutivo donde se exhorta al Ejecutivo, al Presidente de la República, a que pueda renegociar la deuda externa. Uh-huh. Y con eso no estamos diciendo no pagar, porque aquí lo que no podemos fomentar en el país es esa cultura de no hay que pagar, porque no se puede. O sea, la economía no sobrevive de esa manera. Entonces y la economía me refiero para que no se manipule. La economía me refiero al poder generar empleos, ¿verdad? No en los intereses de las empresas. Eso, o sea, algunos pueden manipularlo de esa manera, pero aquí el interés es proteger el empleo y sobre todo el ingreso de las familias guatemaltecas, y en eso nos toca que pensar. Entonces vienen muchas medidas que hay que considerar, y en eso estamos trabajando desde ya. Lo está haciendo el presidente de la Comisión de Finanzas, por ejemplo, con el ministro de Finanzas. Hoy han estado todo el día analizando las medidas que vienen a continuación. Esto no es algo que se detenga y que ya salió este decreto y que ese es el único que va a regir de aquí en adelante. No, la semana entrante será otro el escenario que vamos a ver con los efectos de la pandemia, y esperamos que sean positivos. Claro. Pero tenemos que estar nosotros, digamos, bien informados y sobre todo viendo cuáles son las soluciones viables conforme se va evolucionando y avanzando en esto. Entonces ahí está también ya considerada lo del tema del impuesto al combustible, lo de la renegociación de la deuda externa, lo de ver el tema de utilización de bonos. O sea, realmente hay varias propuestas para poder abordar. Justamente hoy se está analizando de qué manera podemos apoyar a la población con el tema de los pagos diferidos en los servicios básicos. Pero se está analizando ahorita. No podíamos salir irresponsablemente como Congreso con un decreto de a partir de hoy no se hace, y no tenemos cómo lo vamos a apoyar desde el Estado. ¿Cómo se va a poder subsidiar esto desde el Estado? Esto requiere de un análisis profesional y profundo. Entonces a las personas no se dejen manipular. Las soluciones no se dan solo porque alguien quiera políticamente robarse el show o hacer campaña política para un color de partido, que este no es el momento. Los guatemaltecos hoy necesitamos gobernantes responsables que analicen todas las soluciones viables, sobre todo que sean viables y ejecutables, para que de verdad sean una solución para la población. En ese sentido, que tengan la certeza que como organismo legislativo estamos haciendo lo que nos corresponde hacer. Las comisiones de trabajo están haciendo su trabajo, en coordinación con los ministros del organismo ejecutivo.
tal como el presidente también está haciendo su trabajo y ha tomado esa acción y ese papel protagónico que necesitamos los guatemaltecos para poder contener y proteger a los guatemaltecos. Yo creo que de eso no nos cabe duda. Lamentablemente el pasado ha sido estigmatizado y siempre ha sido mal visto, y hay malos diputados que les gusta llevarse los aplausos y los laureles a costillas de que la institución en la que trabajan sea señalada, sea satanizada y sea criticada. Pero nosotros, los que integramos el nuevo Congreso, realmente queremos hacer bien las cosas. Y hoy pues estamos siendo satanizados, estamos siendo atacados justamente por una manipulación de un partido que lo que menos le preocupa son los intereses del pueblo, sino que sus fines políticos. Hoy los guatemaltecos debemos de ser sensatos, que lo que nosotros necesitamos es la unidad de todos los guatemaltecos. Solo unidos podremos salir de esta pandemia, de este mal que aqueja a nuestro país y al planeta entero. Pero permítanos ser nosotros de manera responsable, pensando en todos los sectores, pensando en lo que viene, no solo en el momento de la crisis, los que tomemos estas decisiones, y que justamente vamos a ser juzgados por las decisiones que tomemos, ¿verdad? Nos van a juzgar nuestros hijos, nos va a juzgar la población, y estamos muy conscientes de ello, y es por eso que estamos actuando de manera responsable. Estas son las primeras medidas, las medidas iniciales para poder abordar y contener los impactos de esta pandemia. Por supuesto que hay más medidas y estamos analizando y estudiándolas. Hoy todo el día, como le digo, la Comisión de Finanzas, el presidente de la Comisión de Finanzas con el ministro de Finanzas analizando cuáles son las siguientes medidas. Entonces esto continúa, como el virus seguramente va a continuar, porque hasta que no se erradique en todo el mundo no podremos decir que estamos libres de coronavirus. La ampliación presupuestaria de la que había solicitado el presidente de la República queda solucionada ya con el tema de los préstamos que aprobaron ustedes, y con un monto también reasignado dentro de diferentes carteras. Mire, el tema de la readecuación presupuestaria era uno. Cuando se propuso inicialmente era uno, en base a las necesidades que está demandando la población, que está demandando el abordaje de esta pandemia, de este virus, de esta crisis, pues ha tenido que irse cambiando. Hoy, pues parte de esa readecuación ya fue aprobada en este decreto, 3.600 millones, donde están integrados los que les fui mencionando, ¿verdad? El poder apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa, al comerciante, al adulto mayor, al agricultor campesino. Esto viene incluido dentro de esta readecuación presupuestaria, y ahorita viene todavía otra fase de la readecuación, pero que va a salir en base a lo que se vaya requiriendo, como vaya evolucionando. No podemos, financieramente hay límites, ¿verdad? Y no podemos salir ahorita con todas las medidas necesarias, porque la plata, el presupuesto tiene un límite, y debemos de actuar de manera responsable para poder darle salidas a la población viables. ¿Y qué tanto van a ayudar los préstamos que ya aprobaron, y qué tan rápido tendremos esa disponibilidad? Pues esperamos, ahorita hay algunos trámites burocráticos que definitivamente tenemos que cumplir, no son impuestos por nosotros, sino que están establecidos en la ley, en un par de días para poder dar las notificaciones de este decreto, luego enviarlo al Ejecutivo para que sea sancionado, luego su publicación. Son algunos días los que lleva, pero estamos agilizándolo. Yo hoy justamente envié todas las notificaciones de este decreto para que podamos avanzar a la brevedad posible, y que esto sea ya una realidad, y que el Ejecutivo también tiene que reglamentarlo y empezar a hacerlo, echarlo a andar, y luego también nosotros darle el acompañamiento en cuanto a la fiscalización y la gestión con nuestra gente. Pues le agradecemos muchísimo, presidente del Congreso, Alan Rodríguez, por venir hoy a compartir con nosotros los criterios que están pues ustedes aportando y tratando de cabildear en el Congreso de la República, que al final pues es un ente para eso, para discutir, pero entiendo que siguen. De hecho hay una siguiente sesión ya programada, presidente. Sí, de hecho nosotros estaremos convocando, espero yo, para el día martes. Estamos ahorita declarados en sesión permanente. Los diputados están al llamado y esperamos pues estar convocando para el día martes. Esto va a depender de hoy. Nosotros estamos, las comisiones también están declaradas en sesión permanente. Ellos están haciendo su trabajo, y en base a lo que va surgiendo, nosotros vamos tomando estas medidas en base al análisis de los técnicos y profesionales en cada uno de los ministerios. Pues estaremos pendientes, y muchas gracias por explicarnos de todo esto que hoy está contenido en un decreto. Es el decreto 12
El decreto 12-2020. 12-2020. Pues yo agradecerle, licenciado, por el espacio a Radio Sonora para poder decirle a la población nuevamente que no se dejen manipular. Hoy los guatemaltecos estamos llamados a estar en unidad, juntos saldremos adelante. De verdad, denos ese beneficio de la duda, confíen en que las autoridades estamos haciendo lo que realmente debemos de hacer, actuar con responsabilidad, guardando el equilibrio, pensando en el hoy, pero también pensando en el mañana.